Vamos a continuar con el capítulo 6 del libro tercero. Antes te pido que te suscribas, le des me gusta al video, compartas y comentes. Muchas gracias. Cada uno de los 4 platonistas tenía su propia villa en la campiña de los alrededores de Florencia. Concurrían varias veces por semana para conversar y trabajar en el estudiolo de Lorenzo. Y este parecía ansioso de que Miguel Ángel aprovechase aquellas oportunidades, por lo cual el muchacho iba allí asiduamente. Los platonistas intentaron interesarlo en el latín y el griego. Para ello prepararon cuadros comparativos de la caligrafía de los 2 idiomas y le demostraron que la misma era un dibujo de carácter similar a los dibujos de figuras que él ejecutaba. Miguel Ángel tomó aquellos manuscritos y los llevó a su habitación, estudiándolos durante horas enteras, pero aprendió muy poco. No pudo retener nada, se quejó Bertoldo. Le enseñaron a leer en voz alta poesías en Bolyare, Dante, Petrarca, Horacio, Virgilio. Aquello le agradaba, sobre todo las discusiones que seguían a su lectura de la Divina Comedia, con la interpretación de su filosofía. Los platonistas lo felicitaban por su creciente claridad de dicción y luego llamaron a Girolamo Benivieni, a quien describieron como el más ferviente defensor de la poesía en Bolyare, para que enseñase al muchacho a escribir sus propios versos. Cuando alegó que lo que él deseaba era ser escultor, no poeta, Pico le dijo: la estructura de un soneto es una disciplina tan rígida como la estructura de un relieve en mármol. Cuando Benivieni le enseñe a escribir sonetos, adiestrará su mente en las reglas de la lógica y la composición del pensamiento. Tiene que aprovechar su talento para imitarlo. Landino le aseguró: no trataremos de debilitar su brazo para esculpir, reemplazando el martillo y el cincel con la pluma y la tinta. Y Policiano intervino para decir: no tiene que abandonar los estudios y sobre todo el de la poesía. Debe continuar la lectura en voz alta. Para ser un artista completo no es suficiente ser pintor, escultor o arquitecto. Tiene que ser también poeta, si pretende alcanzar la plenitud de la expresión. Es inútil, no adelanto nada, se lamentó una noche a Benivieni. El maestro de poesía, que era también un destacado músico, tomó a la ligera aquella desesperación del muchacho, cantó una alegre composición propia y luego respondió: mis primeros intentos no fueron mejores que los suyos, es más, fueron peores. Creerá que es un pésimo poeta hasta que llegue el día que necesite expresar algo. Entonces tendrá en sus manos las herramientas de la poesía, el metro y la rima, así como tiene el martillo y el cincel en su banco de trabajo. En las fiestas religiosas, cuando Lorenzo hacía cerrar el jardín, Miguel Ángel salía a caballo y se iba a la quinta de Landino, en la colina de Casentino, que la había sido concedida por la República Florentina por sus comentarios sobre el Dante, a la villa de Ficino, en Careggi, un castillo con murallas almenadas y galerías cubiertas, al Roble de Pico o a Villa Diana de Policiano, ambas en las laderas de Fiesole. En Villa Diana se acomodaban en un pabellón del jardín como aquel donde los personajes del Decamerón de Boccaccio relataban sus historias.
y escuchaban a Poliziano leer su último poema. Una idea comenzaba a tomar forma en el cerebro de Miguel Ángel. También él tendría algún día una casa como Villa Diana, con un taller de escultura y un estipendio anual recibido de Lorenzo, que le permitiría comprar mármoles de Carrara para esculpir grandes estatuas. ¿Existía alguna razón para que no se lo tratase así? No tenía prisa, pero cuando Lorenzo le diese aquella casa, le agradaría que la misma estuviera ubicada en Setignano, entre los canteros. Pasaron los días y las semanas. Miguel Ángel dibujaba con modelos vivos y luego repetía las figuras en la arcilla, experimentando con trozos de piedra para esculpir una rodilla, un movimiento de la cadera, un giro de la cabeza sobre el cuello, a la vez que aprendía cómo evitar una falla cada vez que se rompía la punta de su punzón. Además, estudiaba atentamente las esculturas griegas de Lorenzo para aprender sus técnicas. Lorenzo intensificaba también su educación. Un domingo a la mañana pidió a Miguel Ángel que acompañase a la familia Medici a la iglesia de San Gallo, donde escucharían a Fra Mariano, a cuyo claustro iba Lorenzo cada vez que deseaba sostener una seria discusión sobre teología. Fra Mariano es mi ideal, le dijo el Magnífico. Tiene una gentil austeridad, un elegante ascetismo y la religión liberal de todo erudito con sentido común. Fra Mariano predicó con su voz melosa, de armoniosas cadencias y ajustadas palabras. Elogió a la cristiandad por su parecido al platonismo. Insertó citas de los griegos, declamó líneas de los poetas latinos con pulida elocuencia, y todo eso cautivó a Miguel Ángel. Jamás había escuchado a un sacerdote como aquel. Cuando Fra Mariano moduló su voz, el muchacho lo escuchó extasiado, y cuando el orador desarrolló su argumento, lo convenció totalmente. Ahora comprendo mejor lo que representa la religión moderna a que se refiere la academia. Uno de los pajes de Piero llamó a la puerta de sus habitaciones y entró. Su Excelencia Piero de Medici ordena a Miguel Ángel Buonarroti que se presente en la antesala de su Excelencia 1 hora antes de la puesta del sol, anunció. Miguel Ángel pensó: qué diferente es a su padre. Él siempre me pregunta si puedo hacer el favor de ir a verlo. Y le respondió al paje cortésmente: informe a su señor que estaré allí a la hora que desea. Las habitaciones de Piero, en el primer piso del palacio, estaban sobre la galería abierta en la esquina de la Vía de Cori y la Vía Larga. Miguel Ángel no había estado nunca en aquella ala del palacio, ni siquiera para contemplar las obras de arte que había oído comentar. Ello se debía a la frialdad con que Piero lo trataba. Sus pies avanzaron lentamente por el corredor, pues en las paredes había un admirable cuadro pintado por Fra Angelico y un delicado relieve en mármol, original de Desiderio de Satignano. El paje lo esperaba ante la puerta de la antesala de Piero. Hizo entrar a Miguel Ángel. Madonna Alfonsina, la esposa de Piero, vestida de damasco gris bordado de gemas, se hallaba sentada e inmóvil en una silla de alto respaldo y asiento púrpura, que parecía un trono. Piero fingió que no había oído entrar al muchacho. Estaba de pie sobre una alfombra persa multicolor, de espaldas a la puerta. Estudiaba un tabernáculo de hueso con paneles de cristal, dentro del cual se veían pintadas algunas escenas de la vida de Cristo. Alfonsina miró a Miguel Ángel imperiosamente, sin la menor señal de reconocerlo. Desde el primer día había puesto sumo cuidado en no ocultar el desprecio que sentía hacia los florentinos.
Para los toscanos, que siempre habían odiado a Roma y todo lo romano desde hacía siglos, aquella actitud resultaba irritante. Piero giró sobre sí mismo y sin saludo alguno anunció: «Le ordenamos, Miguel Ángel Buonarroti, que esculpa en mármol un retrato de Madonna Alfonsina». «Se lo agradezco mucho, Excelencia», respondió Miguel Ángel, «pero no sé esculpir retratos». «¿Por qué no?». Miguel Ángel intentó explicar que su propósito no era crear a una persona, cualquiera que fuese, y agregó: «No me sería posible reproducirla en forma que le resultase satisfactoria, como lo ha hecho este pintor». «Tonterías, le ordeno que esculpa a mi esposa en mármol». Alfonsina habló por primera vez. «Les agradeceré que trasladen esta discusión a sus habitaciones». Piero abrió la puerta y salió dando muestras de gran indignación. Miguel Ángel pensó que sería mejor que lo siguiese. Cerró la puerta tras él y se sorprendió al ver que, entre los premios conquistados por Piero en torneos, yelmos, copas de plata y otros, había numerosas obras de arte. Involuntariamente exclamó: «Su Excelencia tiene un gusto admirable para las artes». Piero no se ablandó. «Cuando desee su opinión se la pediré», dijo. «Mientras tanto, me explicará por qué se cree usted superior a cualquier otro de nuestros servidores». Miguel Ángel sofocó su ira apretando los dientes y respondió con cortesía: «Soy escultor y residente de este palacio a petición de su padre. Tenemos un centenar de comerciantes que viven de este palacio, y todos ellos hacen sin vacilar lo que se les ordena. Comenzará mañana por la mañana, y cuide de que el resultado sea una hermosa estatua de su Excelencia Alfonsina». Ni siquiera Pico de la Mirandola podría hacer eso. Los ojos de Piero se clavaron furiosos en Miguel Ángel. «Contadino», exclamó, «empáquete sus harapos y abandone nuestra presencia». Miguel Ángel se dirigió a su habitación y empezó a echar sobre la cama las ropas que guardaba en el cofre. De pronto oyó que alguien llamaba a la puerta. Era Contesina, que entró seguida de su nodriza. «He oído decir que ha discutido con mi hermano», dijo. Él se inclinó para tomar una prenda del fondo del cofre. «Enderécese y respóndame», ordenó ella imperiosa. «No tengo nada que decirle», respondió él, acercándose. «¿Es cierto que se ha negado a esculpir un retrato de Alfonsina?» «Sí, me he negado». «¿Se negaría si mi padre le pidiese que esculpiera el suyo?» Miguel Ángel calló. ¿Se negaría a tal petición de Lorenzo, hacia quien sentía un afecto tan profundo? ¿Se negaría si yo le hiciese la misma petición? Otra vez estaba atrapado. «Piero no me pidió, me ordenó», dijo. Unos pasos que avanzaban presurosos por el corredor. Lorenzo entró en la habitación. Sus ojos brillaban de indignación. «No permitiré que esto vuelva a suceder en mi casa», exclamó. Miguel Ángel devolvió aquella mirada no menos furiosamente. Lorenzo agregó: «Pedí a su padre que me lo cediese a mí, ¿no es así?» «Sí, en consecuencia, soy responsable de usted. No tengo ninguna excusa que ofrecer. No vengo a pedirle excusas. Ha venido aquí como miembro de mi familia. Nadie lo tratará como un servidor, ni le dará órdenes como si fuera un lacayo». Miguel Ángel sintió que se le aflojaban las rodillas. Se sentó sobre la cama. Lorenzo prosiguió ahora más dulcemente: «Pero usted también tiene mucho que aprender. Lo confieso, mis modales. Y lo que tiene que aprender es que cada vez que alguien lo ofenda, no debe correr aquí para empaquetar sus cosas.
Esa es una muy pobre lealtad hacia mí. ¿Me ha comprendido? Miguel Ángel se levantó e hizo un supremo esfuerzo para contener las lágrimas. Le debo disculpas a Piero. Dije algo muy poco cortés sobre su esposa. Él es quien le debe la explicación. Lo que usted desee responderle es cuenta suya. Contesina se quedó disimuladamente 2 pasos atrás para murmurar: haga las paces con Piero. Puede proporcionarle muchos sinsabores.